Bendecidos con toda bendición, quien te saluda el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor. Aquí en la ciudad de Moreno estamos transmitiendo en vivo por medio de Facebook y en unos días, claro que sí, ya estará para el día lunes, ya estará esta misma enseñanza en Spotify y en Radio Gracia Masiva, también en YouTube y los diferentes medios de comunicación. Así que le damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos regala de poder aprender su palabra, poder aprender y conocer. Así que vamos a orar para poder comenzar con esta nueva serie que se llama Hablamos lo que conocemos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, que tú nos brindas, nos regalas, Señor, este momento, este tiempo de aprendizaje, este momento de poder oír tu palabra y conocerte a ti, Señor, conocerte a ti, conocer tu palabra, tu propósito, todo tu bien, Señor, y podamos entender, Señor, los misterios de tu palabra, Señor, por medio de las enseñanzas, Señor, que todo velo, toda sordera espiritual, Señor, toda confusión, Padre, caiga de la mente, de las vidas, Señor, que están escuchando esta palabra, este mensaje de gracia, de justicia, de fe, de salvación, Señor, y puedan fortalecerse y renovar el espíritu de su mente. Amén. Así que esta serie se llama Hablamos lo que conocemos. Lo que nosotros conocemos, eso es lo que nosotros hablamos. Y mirá, presta atención, la palabra de Dios es una semilla, como una semilla que es plantada en un campo. El campo es nuestra mente es el campo en donde es plantada la semilla de la palabra de Dios, de la palabra de gracia, de la palabra de justicia, la justicia de Dios, el reino de Dios, el gobierno es plantado en ese campo que es nuestra mente. Entonces, cuando la semilla, que es incorruptible, de la palabra de Dios, es plantada en nuestra mente, escucha bien, presta atención, es plantada esa semilla en nuestra mente, todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, mente, corazón, todo nuestro ser puede disfrutar de todos los beneficios que Dios compró por y para ti y para mí, hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Él compró, Él fue la ofrenda más grande que cualquiera pueda dar a Dios. Él pagó el precio y si tú entiendes esto, tú puedes entender el Evangelio. Entendiendo esta pequeña parábola de que la palabra de Dios es una semilla y nuestra mente es el campo en donde Dios planta la semilla, la información correcta de la palabra de Dios. Todo el reino de Dios y su justicia viene a habitar en nuestra vida y todo nuestro ser puede disfrutar de todos los beneficios que Cristo compró por y para nosotros hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. En esa cruz Él padeció para que tú y yo vivamos una vida feliz, una vida bendecida con toda bendición, una vida de bienestar, una vida saludable, una vida inigualable, una vida que la vida de Cristo, poder nosotros vivir por medio de esta información correcta, por medio de esta palabra. Por eso, cuando Adán en el huerto del Edén
Adán, era una persona que él vivía en una atmósfera, en un ambiente de bendición total, de bendición completa. Pero lo que pasó es que después, ¿no?, de el conocimiento del bien y del mal, el conocimiento, su conciencia se despertó para hacer lo que es bueno, lo que es malo, y comenzó a llevar una vida diferente de la que Dios planeó para él, y él perdió todos los beneficios que había en el huerto del Edén. Entonces Cristo recuperó todo el bienestar por medio de su sacrificio. Cristo compró, volvió a recuperar, volvió a redimirnos a nosotros para que nosotros podamos volver a disfrutar todos los beneficios del nuevo pacto de la gracia, para que nosotros podamos vivir la vida de Dios, la vida que Dios quiere que vivamos, la vida. Y cuando tú entiendes la palabra de Dios, escucha bien, cuando tú entiendes que el Evangelio no es un lugar, con esto no digo que no se tiene que congregar, pero lo que yo vengo a decirle es que preste atención a las enseñanzas que se dan hoy en día. Yo muchas veces me dicen, no, mirá qué lugar es grande y va mucha gente. Seguramente la bendición de Dios está en ese lugar. Seguramente Dios está en ese lugar porque hay mucha gente. Sin embargo, puede ser que el pastor esté enseñando una información incorrecta. Quizás el pastor esté hablando mucho de plata, esté hablando de humanismo, esté hablando de que tenemos que llevar una vida desordenada o tenemos que aceptar todo lo que el mundo le ofrece por medio de la conciencia del bien y del mal. Entonces, cuando los pastores o mentores o diferentes pastores que se hacen coach o se hacen de diferentes maneras y se salen de la vía de la gracia, se salen del lugar, del camino correcto que es Cristo, pierden la verdadera semilla, pierden la verdadera información que es la palabra de Dios, la palabra de la justicia de Dios. La justicia de Dios, cuando viene a habitar en tu vida, ahí podemos nosotros disfrutar de lo que dicen las Escrituras cuando dicen, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán acopladas, os serán añadidas, porque todas las cosas, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, pero solamente podemos nosotros disfrutar, ser felices, estar bendecidos con toda bendición, sin un espíritu, sin un corazón de lucha, de guerra, de pelear con los demás, de querer tener la razón, de querer discutir, cuando todavía hay personas que se encuentran en esta situación, en ese lugar del conocimiento del bien y del mal. Echamos a perder, como dice Pablo, como le dijo Jesús a Nicodemo, echa a perder el vino nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, mirá Nicodemo, yo no puedo poner el vino nuevo en una mente vieja, en una mente antigua, en una manera de pensar antigua, porque el odre, la persona, se rompe, se daña su cuerpo y se echa a perder el vino nuevo, que es la gracia de Dios. Y quiero parar un poco para contar, mi papá está internado por una salud que él tiene en su cuerpo, una enfermedad terminal,
y yo cuando lo voy a ver y hablo con él, ahí cuando está en la cama, en el hospital, muchas cosas de las que nosotros podemos decirle como personas, como seres humanos, y cosas de afecto, pero él no las puede entender. Quizás por la edad, quizás por muchas cosas, ¿no? Ya su mente no puede entender ni cosas comunes. Y el médico le diagnosticó, ¿no?, que tiene un cáncer, una enfermedad terminal. Y así que quiero mandarle un saludo, no sé si algún día él va a poder ver este video, pero quiero saludarlo. Te amo, papi, love you forever. Y todo lo que nosotros podemos hacer, claro que sí, por una persona, uno como hombre, como pastor, claro que sí, tiende a poder servir a los demás. Y a veces por una cuestión de tiempo no nos da para ir a todos los lugares que nosotros quisiéramos ir, a veces por plata, a veces por tiempo, pero no podemos llegar a veces a todos los lugares. Y por eso muchas veces no me comprometo a ir a lugares donde no llego con el tiempo. Y así que bueno, estas son las cosas personales. Yo sé que nada tiene que ver con el Evangelio, pero sí de pronto el testimonio de lo que uno vive como persona, uno va aprendiendo y va conociendo cada vez más la palabra de Dios y va caminando juntamente con Cristo, va caminando juntamente con Él. Entonces, en el diario vivir, claro que sí, cosas pasan o cosas pueden venir a tu vida, pero no importa lo que tú estás sintiendo, no importa lo que tú estás viviendo, no importa quizás lo que la gente opine de ti o lo que digan de ti, sino que lo que importa es lo que Cristo ya hizo por ti hace más de 2000 años y lo que Dios ya escribió por medio de la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios y lo que nosotros podemos llegar a vivir por medio de la predestinación que Dios ya nos puso en ese lugar. Entonces digo yo que hay dos evangelios, está el evangelio verdadero y está el evangelio diferente, el evangelio mezclado, el evangelio contaminado, corrompido por el hombre. Porque cuando yo he escuchado muchos sermones en donde hablan de que una persona se puede determinar y salir adelante, pero eso no es el evangelio, varón, ese no es el evangelio verdadero. Porque si una persona, un adicto a la droga, se puede determinar para salir adelante, la persona no necesitaría a Cristo, sino que por medio de la determinación la persona saldría adelante. Lo mismo alguien que está enfermo. Si es por medio de la determinación, la persona se levantaría y saldría del hospital. Pero no es de esa manera, no funciona así. Es por medio del conocimiento de Cristo, es por medio del conocer. Yo, mirá, te voy a contar un poco de mi testimonio. A los 14 años, mi papá me llevó a trabajar donde él trabajaba, que era un lugar de taxis, de remis, y me dio la cultura del trabajo, y yo trabajaba 12 horas atendiendo el teléfono en ese lugar, y ahí comencé a los 14 años a trabajar. Después fui a lavar autos a una agencia de autos cuando tenía 15 años, y siempre trabajé. Pero yo cuando lo veía a mi papá sufrir, porque trabajaba 12, 24 horas y cuando llegaba el fin de semana no le llegaba el cheque, yo le decía a Dios: Señor, esa no es la vida que tú compraste para mí, esa no es la vida que tú compraste y pagaste para nosotros. Entonces, hasta que yo no vea que el Evangelio es algo diferente, que es algo bueno para mí, yo no lo voy a tomar. Porque también vi que muchos pastores famosos hacían lo que querían
y la gente decía que esa persona tenía la bendición y era para sacarle plata a la gente y llenaban lugares grandes. Y yo decía, ahí no está, en ese lugar no está Dios. En ese lugar solo ocurren milagros por medio de la gracia, por medio de la misericordia y el favor de Dios. Pero ese no es el evangelio verdadero. Entonces yo no quiero vivir así, decía Señor. No quiero pasar por cosas que de pronto mi papá sufrió. Entonces, cuando yo conocí esta palabra de gracia, cuando conocí la justicia atribuida, la justicia hecha por medio de Cristo en la cruz del Calvario, atribuida a nosotros por medio de creer correctamente, nosotros recibimos todos los beneficios de la cruz de Cristo, de la cruz, todos los beneficios los recibimos nosotros. Mirá, dice en Romanos, libro de Romanos 10:13 en adelante, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sí? Nosotros, ¿cómo podemos hacer y cómo podemos pensar nosotros que la gente puede llegar a recibir la salvación o puede recibir quizás lo que tanto está esperando? Porque no es por solo hablar como loro, no es por hablar o decretar o pactar o hacer algo o determinarnos, sino que es por medio del conocimiento, por medio de entender, por la fe entendemos. Y en 2 de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual también hablé. Entonces, acá nosotros podemos ver que nosotros, ¿cómo creí? ¿Cómo creí en el comienzo? De la misma manera que creí en el comienzo, de la misma manera debo creer ahora. De la misma manera que Dios me redimió, de la misma manera que Dios me rescató, de la misma manera que Dios me salvó, que Dios me libró la mente, me sacó de todos los vicios, me redimió, me separó de la ley. Ahora de la misma manera Dios me va a sostener, Dios me va a sustentar, Dios me va a suplir. De la misma manera, por eso, ¿cómo uno puede creer? Dice, ¿cómo creerán? ¿Cómo hablarán si nadie les enseña? ¿Cómo ellos hablarán? ¿Cómo declararán si no han creído? Oh, es tremendo esto. O sea, quiere decir que hay gente que habla pero que no cree. Predica y no cree lo que está escrito. O gente que dice, sí, yo soy cristiano, pero no cree realmente. Entonces no pueden hablar, no pueden actuar. Y dice, creí, por lo cual hablé. Por eso nosotros también hablamos, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de lo que conocemos. Hablamos de que conocemos a Cristo. Yo, por ejemplo, puedo hablar solamente de gente que me escribe y me manda un WhatsApp o me habla en el Messenger y yo tengo una relación con esa persona y me escribe y hay un ida y vuelta. Y ahí tengo una relación con la persona. Entonces lo conozco o la conozco a la persona. Pero muchas veces me dicen, ¿y no vas a tal lugar que es un lugar grande? ¿O no viste tal pastor conocido? ¿Por qué no te juntás con él para que te invite a predicar? Pero yo le digo, no es de esa manera, amado. Es por medio de una relación. Si yo no lo conozco, no conozco a la persona, no tengo confianza con esa persona, ¿cómo voy a hablar? Pero claro que sí, con alguien que tengo confianza, con alguien que conozco, puedo hablar y puedo revelarle misterios, puedo hablarle cosas íntimas mías, porque tengo una relación con esa persona.
Hay muchas personas, muchas parejas que se separan, se divorcian, porque encontraron una conversación en el teléfono. Entonces dice, oh, me estás engañando. Y por ahí el hombre dice, no, pero yo nunca me acosté. Pero tenés una relación porque estás hablando con esa persona y tú la conoces a esta persona. Entonces, de la misma manera, con Dios, tú puedes hablar con Dios y decirle, Padre, hablarle como un padre, decirle, Padre, te doy gracias por el sacrificio de Cristo, te doy gracias por la vida que tú compraste para mí hace más de 2000 años, pero yo no la logro entender, Padre, no la logro entender, Señor, pero yo quiero vivir bien, quiero salir adelante, quiero vivir bendecido con toda bendición, quiero tener paz, quiero estar en tranquilidad, quiero dormir por las noches, ¿sabes? Quiero esa tranquilidad, quiero esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu palabra dice que en ti estamos completos, que en ti estamos seguros, que en ti estamos redimidos, fuimos bendecidos con toda bendición y fuimos trasladados. Pero ¿cómo fuimos trasladados? Por medio del sacrificio de Cristo y por medio de la fe, por medio de creer esta información correcta. Escucha bien, hay muchas personas que tienen confusiones en su mente porque le entró una semilla, un pensamiento y dicen, no, aquella persona habla mal de mí o tiene algo conmigo, pero cuando una información incorrecta entra en la mente del ser humano, la persona se bloquea y crea esa misma persona pleitos y cosas que nunca existieron, que nunca estuvieron. Son fantasmas, como cuando Jesús venía caminando y dijeron, no, un fantasma. Y dijo, yo soy, no temáis. Ellos estaban imaginando que Cristo era un fantasma. De la misma manera, nosotros lo que hablamos es lo que conocemos acerca de Cristo. Es lo que Cristo compró para nosotros. No es algo que nosotros estamos inventando. Lo que nosotros hablamos, predicamos en estas series es el conocimiento de Cristo. Es el sacrificio de Cristo. Lo que Cristo compró por y para nosotros hace más de 2000 años. Y cuando tú entiendes que la semilla incorruptible es la palabra de Dios, es la palabra de gracia, es la palabra de justicia, tú puedes entender que el campo donde es sembrada esa semilla es tu mente. Tu mente es el campo donde va sembrada la semilla, que es la palabra de Dios. Y cuando nosotros recibimos esa semilla incorruptible de la palabra de Dios y la aceptamos, la palabra de Dios, entonces todo el bien de Dios, escucha bien, entonces recién ahí tú empiezas a comprender y entonces todo el bien de Dios comienza a vivir dentro de tu vida, comienza a vivir en tu vida la vida de Cristo, la vida que Cristo compró para que tú no sufras, para que tú no pases dolor, para que tú no pases por lo que tus padres pasaron, para que tú no pases lo que el país está sufriendo, para que tú no pases lo que la gente natural sufre aquí en esta tierra. Por eso que el Evangelio se trata del conocimiento, pero el conocimiento de Cristo, o sea, la información, la semilla correcta. Porque así como hay personas que siembran una semilla para que personas se peleen y haya discordia, así como de la misma manera hay gente que usa la boca, usa la palabra para hablar chisme, para hablar engaño, para hablar mentira, para hablar traición, para engañar a otros, para venderle cosas a la gente. Pero Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para que hablemos la palabra de gracia, la palabra de justicia, la palabra de vida, la palabra de paz, la palabra de bien y no de mal, para que ahí se cumpla el fin que ustedes esperan. Por eso Dios dice en Jeremías, mis pensamientos, mis planes que yo tengo para ti, que son para ti, son pensamientos de bien y no de mal,
¿Qué quiere decir, Pastor Javier? Porque la gente dice que Dios está enojado contigo, que Dios está enojado conmigo. De ninguna manera, varón, de ninguna manera, mujer, Dios no está enojado contigo. Dios no pierde el tiempo con eso, Dios no pierde el tiempo con discusiones. Dios dio a su Hijo lo más valioso que Él tenía, el primogénito, el primero, el mejor. Él lo dio por amor a nosotros. Y como nosotros tenemos esa manera de pensar que Dios está enojado conmigo, que porque tú le diste la espalda a Dios, como me dijeron una vez a mí, dice, ahora te va mal porque tú le diste la espalda a Dios. Me dijo un pastor y yo quedé muy mal. Yo tenía 27 años y yo digo, ¿cómo puede ser? Yo no creo que Dios, porque yo un día esté mal, esté triste, Él se va a alejar de mí. Ese no es el Dios en el cual yo he creído. Por eso que cuando una palabra que sale de tu boca, pero no es una palabra correcta, hace estas cosas, pero cuando sale la palabra correcta, la información correcta, por medio del conocimiento de Cristo, esto trae vida y vida en abundancia. Y esto es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio no es para pelear, no es para discutir con otros. El Evangelio no es una moda. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es lo que Cristo dijo. Dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que no vivan como un sepulcro blanqueado. Yo no vine para que ustedes estén muertos en vida. Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa es la vida que estoy creyendo en este tiempo y estoy compartiendo por medio de estas transmisiones. Porque ¿cómo puede ser que hay personas que hoy en día están sufriendo diferentes cosas que hay acá en la tierra, si Dios no te puso para eso, varón? Dios no te puso para eso, mujer. Dios te puso para que seas bendición, para que donde tú habites, en ese lugar, así sea un barrio inmundo, así sea un país que esté contaminado por la corrupción o por lo que fuese, pero Dios te puso ahí, te plantó, como dice en el Salmo número 1 que escribió el rey David, que decía, como el árbol está plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo. De esa manera crece la semilla, que es la palabra de Dios, cuando está plantada en este campo. Escucha bien, este campo, el campo de la mente, es sembrada la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Y cuando la semilla correcta es sembrada en tu mente, en tu corazón varón, en tu mente mujer, entonces ahí la vida de Cristo, la vida de Dios, la vida que Dios compró para ti, comienza a habitar en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y todo tu ser comienza a ser renovado por medio de la palabra de Dios, porque esa es la justicia de Dios verdadera. Hace muchísimos años, cuando comencé en el Evangelio y era un niño, yo escuchaba que había personas que decían justicia divina cuando alguien se moría, o cuando alguien se enfermaba decía justicia divina porque esa persona está enferma, porque seguramente pecó. Pero esa no es la justicia de Dios, varón, esa no es la justicia de Dios, mujer, porque Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, yo he venido para pagar el precio, yo he venido para caminar aquí en esta tierra, para que tú no estés bajo maldición, para que tú no estés bajo el yugo de esclavitud que hay acá en esta tierra. Por eso que muchas personas trabajan 24 horas al día y sabe lo que pasa, varón, sabe lo que pasa, mujer, que esa persona está más endeudada que una persona que no trabaja. Y ellos mismos dicen, ¿cómo puede ser que esta persona? Por eso era lo que le pasaba a Daniel. Cuando a Daniel lo echaron en el foso de los leones, lo echaron ahí y dijeron, bueno, ahora a ver si tu Dios te salva. De esa manera dice que Daniel cuando estaba ahí y Dios le cerró la boca a los leones, pero cuando tiraban a los impíos, a los inicuos, los tiraban y dice que los leones en el aire se lo devoraban. De la misma manera, varón, si la palabra de Dios está en tu vida,
Él es escudo alrededor de ti. Donde tú camines eres bendito con toda bendición. Ningún mal tocará tu morada. Nada te podrá dañar aquí en esta tierra. Y podrás comer de los frutos que hay aquí en esta tierra. Y podrás disfrutar. Y podrás reinar en vida. Porque esa es la vida que Dios compró para ti. Ese es el reino de Dios y su justicia. Y dice que todas las demás cosas son atraídas, son añadidas para tú poder disfrutarlas, para poder compartir con otros. ¿Sabes? Te voy a contar un testimonio. Con nuestra hija nosotros de las ofrendas, de lo que viene a nuestra cuenta, nosotros usamos más del 90% para poder transmitir, hacer las transmisiones y para poder llevar esta palabra a diferentes lugares y para poder predicarles también a otros. Pero cuando alguien no entiende lo que es el reino de Dios y su justicia, dice, ¿cómo puede ser que esta persona esté gastando tanta plata en predicar la palabra de Dios? ¿Por qué no se busca un trabajo? ¿Por qué no se busca algo más para hacer? Pero sabe, cuando yo tenía 30 años, más o menos, me empezaron a venir viajes y comenzamos a edificar la casa que tenemos hoy en día, que es de 2 pisos con 4 habitaciones y 2 baños. Y a los 40 años pude comprar mi tercer auto, o sea, tengo un auto que es usado, pero tengo mi auto. Pero hay personas que tienen 50 años y todavía no tienen su propiedad. Entonces, cuando una persona no entiende, escucha bien, que un ministro es un administrador de lo que Cristo compró para nosotros. Nosotros administramos todo lo que viene a nuestra vida, pero depende de ti lo que hagas con tu tiempo, varón. Depende de ti lo que hagas con tu vida, porque Él ya compró esa vida para ti. Él ya te la regaló, te la dio, pero ahora depende de ti lo que tú hagas con tu tiempo, depende de ti lo que entra en tu mente, depende de ti lo que entra en este campo, que es la mente, y la semilla que es incorruptible de la palabra de Dios. Es todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos es la palabra de gracia, es la palabra de justicia, es el descanso en Cristo Jesús. Por eso la gente se desespera y corre a diferentes lugares buscando una solución. Yo no lo veo mal, porque cuando uno está desesperado hace cualquier cosa por un familiar. Pero cuando tú entiendes, varón, la gracia de Dios, puedes encontrar la paz, puedes encontrar el descanso, puedes dormir por las noches, puedes encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que le damos gracias a Dios porque por medio de estas transmisiones podemos llegar a muchos lugares, podemos llegar a muchos países, muchos pastores escuchan. Les pido que por favor compartan estas enseñanzas a diferentes lugares. Tenemos una radio que podemos compartir también tus enseñanzas. Invito a los pastores que puedan enviar sus clases, sus temas por temas, y lo podemos compartir también a otros que no conocen la gracia de Dios. Así que bendecidos con toda bendición y nos estamos viendo el sábado próximo, el sábado que viene, en la misma hora, 18 horas. Bye bye.